FM 89.1, Radio Universidad. Para hablar un poco más de lo que pasa a nivel internacional, seguramente a muchos le preocupará el movimiento de tropas rusas, la demostración de fuerza y también las declaraciones desde Estados Unidos, bueno, la cuestión con Ucrania, cómo entender un poco esta situación y lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque a veces una situación internacional también impacta, ¿no? en el resto de los países. Pero bueno, para informarnos un poco más estamos en comunicación con Marcelo Biasati, él es analista internacional. ¿Cómo estás, Marcelo? Eduardo Sayago te saluda desde Radio Universidad. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Claro, y a veces impacta de la forma menos pensada en un mundo que es muy global desde antes que piense la globalidad. Fíjate vos que si uno toma un ejemplo histórico de una situación del siglo XIX, estamos hablando de la guerra de Crimea, cuando Rusia quería unificar a los países que hablaban idiomas eslavos, el paneslavismo, termina siendo enfrentado por las potencias occidentales en Crimea, y entre esa alianza participaba el Imperio Otomano, no participaban los turcos. Claro. Y una consecuencia de que esa guerra haya terminado tan rápida es que parte de los uniformes de recambio para los turcos ya habían sido confeccionados. Entonces, ¿qué hacemos con los uniformes de la guerra de Crimea, ahí en la Ucrania actual? Bueno, vamos a venderlo por donde podemos. Y ahí es donde llega y se institucionaliza la bombacha de los gauchos. Claro, Dios, qué dato, ¿no? Impresionante. Digo, para decir que no estamos hablando de algo nuevo. Exactamente. Sí. Ahora bien, ¿qué es la situación siendo un poco a lo más reciente? La implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hizo caer el Pacto de Varsovia, y entonces, tras la caída del muro de Berlín, la cortina de hierro se fue desplazando. Estados Unidos realiza una política de contención que significa ir cercando con alianzas militares una forma de ahogar a Rusia en su expansión, porque en el corto plazo no puede ganar un enfrentamiento con él, tiene que hacerlo en el mediano y en el largo. Y entonces la cortina de hierro se fue desplazando desde Berlín, hoy diríamos hasta Rumania, a aquellos países que formaban parte del Pacto de Varsovia. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Cuál es el punto fundamental de las negociaciones y de la postura rusa? No pasa por Ucrania, pasa porque quiere retrotraer de los misiles que están ubicados en aquellos países que forman parte del Pacto de Varsovia, y que no haya injerencia en las ex-repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tal es el caso de Ucrania. ¿Por qué? Porque hoy ha aparecido un nuevo elemento tecnológico, que son los misiles, los hipermisiles de alta velocidad. Como los anteriores no lo eran, sí lo eran. Iban entre 2,5 las veces de la velocidad del sonido. Pero los nuevos misiles van a 10 veces la velocidad del sonido. Y si están en la frontera continuamos, la capacidad de reacción ante la amenaza hace que te dé muy poco margen de respuesta. Entonces, ese es el punto principal que Rusia quiere negociar con Estados Unidos. El tema es, ustedes me dirán, bueno, pero Ucrania quiere entrar en la OTAN. Una OTAN sin misiles, diría Rusia. Claro. Y dentro de eso, ¿qué pasa con Ucrania? Ucrania hizo un plebiscito alguna vez cuando se desarmó la Unión Soviética para ingresar a la OTAN, y perdió. ¿Pero por qué? Porque había territorios dentro de Ucrania de sectores que eran rusoparlantes, que en realidad habían quedado del lado ucraniano por algunos cambios que se habían realizado. Por ejemplo, durante la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, pasó del lado ruso al lado ucraniano la península de Crimea. Parte de la población de Crimea quiere ser rusa. Lo mismo pasa con algo que puede llegar a ser resultado de estas negociaciones, yéndonos al lado occidental, ¿sí?, al límite occidental de Ucrania, que es la región de Donbass. Porque ellos votan básicamente, la población rusa, a los intereses rusos y no a los intereses ucranianos. Ahora, en el margen ese, ¿cuál es la capacidad de autodeterminación que tiene un pueblo como el ucraniano?
Bueno, esa limitación o no es lo que se está discutiendo hoy. Bueno, pero también en el medio hay muchas cuestiones que tienen que ver con el comercio, con la Unión Europea, con inversiones. Bueno, ahora vamos a salir del lado militar para hablar de en realidad cuáles son. Henry Kissinger escribió alguna vez lo que era la política de la llave. Henry Kissinger decía, dentro de lo que era el pensamiento de la Alianza Atlántica, que los pactos no sirven para nada porque los pactos se rompen. Lo que hay que lograr es que se amalgamen las relaciones como la estructura de una cerradura y la llave. Y ahí están los intereses culturales y ahí están también los intereses económicos. Porque por un lado te estoy hablando del interés militar de la OTAN, Claro. pero por el otro lado el interés económico de la Unión Europea, donde el principal comprador de productos europeos es Rusia y el principal proveedor de gas para que se mueva la industria europea, más del 40% del gas, es ruso, que llega a Alemania, entonces ahí los intereses tienen otro matiz. Tiene otro matiz para los europeos porque en caso de una conflagración, los que están ahí son ellos, no son Estados Unidos. Claro. Y además, el efecto de la tensión termina en Europa. ¿Cuál es el efecto de la tensión? Un efecto que no es necesario ni siquiera la guerra para que haya efectos. Los desplazados. ¿Quién se hace cargo de los refugiados? ¿De qué forma? Sí, que están ¿Va pasando a ser Europa? una situación tremenda. Con el ejemplo sirio. Ujú. Entonces Europa es también el que está diciendo a ambos bajen las declaraciones, lo mismo que el presidente de Ucrania. ¿Quién movió la pelota? La verdad que quien movió la pelota fue Rusia. ¿Por qué? Porque midió que tenía algo para ganar. La pérdida del liderazgo norteamericano después de la salida de Afganistán hace que se sienta fuerte para negociar lo que quedó como remanente de la implosión de la Unión Soviética. Es por eso que le está pidiendo a Estados Unidos por escrito los puntos que tengan que ver con un acuerdo de seguridad, que es básicamente lo que planteé. Y el tema ucraniano es, si se quiere, dentro de estos acuerdos, un tema de segundo grado. Ahora... Pero la tensión, claro, siempre se realiza en un lugar, se realiza en un conflicto regional. ¿Qué es guerra fría y qué es guerra caliente? Guerra caliente, porque todo el mundo habla de la guerra fría y no sé si todo el mundo sabe qué es guerra fría. Guerra caliente es la de mayor poder cinético, es la guerra nuclear. El equilibrio del terror hace que, como ambos tienen capacidades nucleares, quien tome la iniciativa no significa que pueda obtener al final la ventaja. Entonces se deciden enfrentar por guerra fría, que es una guerra tradicional donde los costos y los daños podrían ser mensurables. En la época de la Unión Soviética se peleaban en terceros países, los conflictos regionales, que estaban lejos de su frontera. El sudeste asiático, Vietnam, las guerras de independencia de África, en Centroamérica. Ahora el tema es que Rusia lo está viendo en su frontera, y eso es lo que no tolera. Claro, claro. Bueno, y el tema del desplazamiento de la cantidad de efectivos del ejército ruso, igualmente dicen desde Moscú que no hay intenciones de invadir Ucrania, pero bueno, esto asusta un poco, creo, a los ucranianos, ¿no? Sí, así está, como también asusta a los rusos, porque también es cierto que el desplazamiento de fuerzas de la OTAN están en su frontera, están frente a ellos. O sea, es como quieras ver de qué lado de la frontera te pones o cómo querés ver el vaso. El problema es que esto se transforma en una zona gris. ¿Y qué es una zona gris en relaciones internacionales? Es un área que está por debajo de la paz, por debajo de la guerra, pero por encima de la paz. Entonces, cualquier conflicto, cualquier desajuste de una pequeña unidad puede encender el polvorín. Y el tema es que en este polvorín hay armamento nuclear. Y nosotros tendríamos que ser más cuidadosos con esto, porque nosotros también estuvimos en peligro. Y esto llama a la responsabilidad de quienes manejan los arsenales nucleares. No tenemos nunca que olvidar la responsabilidad de Gran Bretaña de trasladar material nuclear a un conflicto convencional, como fue las Islas Malvinas, donde todavía no explica qué pasó con el contenedor de una de las armas nucleares durante la guerra del Atlántico Sur.
Eso que parece tan lejos estuvo muy cerca de nosotros. Sí, sí. Que bueno, que hace poco, justamente hablando de este tema, ¿no? Se descubrieron documentos a través de los cuales surgió esto, ¿no? Que habían trasladado material de esas características aquí al conflicto del Atlántico Sur y estaban dispuestos a usarlos, digamos, ¿no? Que eso era lo peor. No, y además es peor, porque hay una segunda parte que nadie toma en dilación. La guerra de Malvinas es el primer conflicto donde un submarino nuclear hunde un barco. El Conqueror, que hunde a la General Belgrano. Y cuando uno lee la felicitación que hace el almirantazgo británico al capitán del Conqueror, lo felicita por haber hundido el Belgrano y por la navegación furtiva que hizo en el mar argentino, donde el Conqueror esperaba salidas de barcos para atacarlos del puerto de San Antonio, o había el Conqueror con otro submarino que esperaba si salía un barco de Puerto Belgrano, como había otro submarino que esperaba si salía un barco de Mar del Plata, como había otro submarino que esperaba si salía un barco de Ushuaia. Y esos submarinos, ¿tenían material nuclear? Claro, probablemente, ¿no? Estuvimos todos en peligro. Realmente, bueno. Y a tantos años de este conflicto, ya que estamos, seguimos, ¿no? Está interesante. ¿Cómo ves la posibilidad de una negociación entre Argentina y el Reino Unido y la situación de los habitantes de los Kelpers en Malvinas? Yo creo que solamente la negociación con Gran Bretaña es una tarea ardua, enormemente diplomática, en el cual hay muchos intereses en juego y también tiene que haber una postura muy firme en principio de la Argentina de tener una continuidad en su política con el tema de Malvinas y que no sea pendular de acuerdo a la administración política que esté. Claro. Segundo, de un verdadero compromiso regional, empezando por el Mercosur. Porque vos tenés un Uruguay que le da servicios a los pesqueros que operan hoy con la licencia que dan los Kelpers de Malvinas. Entonces, tenemos un apoyo del discurso, pero no en la práctica. Claro. Y segundamente, hacerlo esto una causa latinoamericana. Y después, hacerlo también una causa para generar que el mar, ¿sí?, de paz y amistad, que es el Atlántico Sur, tengan esta misma posición todos los actores que conforman las 3A del Atlántico Sur, que es un mar que tiene intereses de América, que tiene los intereses de África y que también hay que velar por la seguridad de los intereses básicamente naturales que tiene la Antártida. Totalmente. Ahora, bueno, fue muy importante, me parece, el manifiesto que hicieron los expresidentes españoles, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta con la relación de Malvinas, ¿no? El apoyo para la Argentina, teniendo en cuenta que ellos también tienen un conflicto por el Peñón de Gibraltar, ¿no? Con Inglaterra. Sí, tienen un anacrónico conflicto con el Peñón de Gibraltar, que sinceramente uno no entiende por qué todavía continúa, pero en realidad sí continúa porque hay algo que tienen muy claro y especialmente, por eso hay que diferenciar a veces en geopolítica lo que es geopolítica de continentes a lo que es la geopolítica de islas. Esto tiene el valor del control de los océanos y ellos no van a perder, no quieren perder todo lo que tenga que ver con el control de los océanos. Llámese Diego García en el Índico, para hablar del Índico del Atlántico, llámese Malvinas para el control en el sur del Atlántico Pacífico, y llámese también ahora el reforzamiento que hay con esta alianza junto a Australia y Estados Unidos en el sudeste asiático, básicamente para contener lo segundo, después de los pasos interoceánicos, que son las líneas de comunicaciones de largo alcance. Un conflicto de larga duración solamente se puede sostener si vos tenés una logística que te lo permita. Y ahí están las líneas de comunicación de largo alcance. Claro. Esto que parece tan loco, tan loco, y nosotros los argentinos pensamos que nunca nos ocurren las cosas.
que las cosas ocurren en otro lugar del mundo. Entonces yo te estoy hablando de la Antártida y te estoy hablando de las líneas de comunicación de largo alcance, y fíjate vos que después de la batalla de Jutlandia, la batalla más importante naval de la Primera Guerra Mundial, es la batalla de las Islas Malvinas. Mirá la paradoja de la historia, que el comandante que es derrotado ahí, en la batalla de las Malvinas, en nombre a él se hace un acorazado, que se llama Graf Spee. Claro. El almirante Graf Spee, de la Primera Guerra Mundial, es el nombre del acorazado alemán que es hundido en la batalla del Río de la Plata, básicamente por el control de estas líneas comerciales de largo alcance. Nada, el mundo tiene desde hace muchos años esta globalidad que nosotros tenemos que entender, porque en algún punto también tocan los intereses nuestros. Uh-huh. Y como para cerrar lo que habíamos iniciado, ¿no? El tema Rusia-Ucrania, Marcelo, es difícil, digamos, que haya un enfrentamiento entre las grandes potencias, va a terminar todo en medio de una negociación, más allá ahora de la amenaza de Estados Unidos de las sanciones económicas, ¿no? A ver, si no hay un accidente que termina escalando y a que a alguno se le escape un misil o una cosa por el estilo, yo te diría que es una ostentación de poder, porque ¿sabes qué? Todos tienen para perder. Claro. Entonces, cuando vos tenés para perder, ¿sí? No te querés exponer, se están midiendo, se están tanteando, y yo lo que creo, porque también el presidente de Ucrania dice bajen las declaraciones, Europa dice bajen las declaraciones, creo que la semana que viene es una semana decisiva, porque es el momento en que el canciller de la Unión Soviética y el secretario de Estado le van a estar intercambiando papeles, especialmente Rusia va a estar recibiendo la propuesta de Washington, Moscú va a estar analizándola, y entre la semana y la otra estaría, esperemos, que se esté dirimiendo y destensionando la situación, esta situación. Lo que sí también es un punto difícil para pobre nuestro presidente, que ya tenía una gira armada y previa en esta coyuntura, donde tiene que viajar a Rusia y a China, y recibió ahora el embajador de Estados Unidos, y en el medio de todo esto está el tema de las armas, el tema de la compra de armas y las presiones con el acuerdo del fondo. Tremendo. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo por tu amabilidad, por haber esclarecido un poco el tema allí en la frontera europea y rusa. Yo creo que no esclarecí nada, pero un poco fue la idea de ir mostrando cuáles son los actores que van jugando. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla seguramente todo este conflicto. Bueno, te agradecemos muchísimo y que tengas muy buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Marcelo Biasati, analista internacional. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.